Buenas noches. Recordaba el célebre psiquiatra y divulgador estadounidense Scott Peck que hasta que uno no se valora el tiempo del que se dispone. Y hasta que no se valora el tiempo, no se puede hacer nada con él. Todas las semanas que podemos, desde aquí, desde Crónica de la Iglesia, no queremos otra cosa que darle una pequeña referencia de cómo esta iglesia local emplea todo lo que Dios le pone a la mano, pero sobre todo en qué emplea el tiempo. Todo al servicio de que podamos crecer en estima a esta iglesia nuestra que es nuestra madre. Estas comunicaciones acaso nos ayuden a todos. Comenzamos. Esta casa ha estado de celebración esta semana. Por fin se inauguraban las nuevas instalaciones de la Radio Televisión Diocesana y de la nueva sede de la Delegación de Medios de Comunicación Social. El pasado 3 de febrero, el señor arzobispo, acompañado por el señor obispo auxiliar, bendecía y se congratulaba por esta nueva etapa en la comunicación pública diocesana. Don Francisco recordó que el ente radiotelevisivo nos brinda una extraordinaria oportunidad para nuestro testimonio y para el anuncio de Cristo y del Evangelio. Lo dicho, bien está lo que bien acaba. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, ha bendecido en las nuevas instalaciones de Radio Televisión Diocesana. Un acto al que también ha asistido el señor obispo auxiliar de la archidiócesis, don Francisco César García Magán, en el que se ha puesto de manifiesto la apuesta que la Iglesia de Toledo hace por los medios de comunicación diocesanos, siguiendo la estela de sus predecesores, el cardenal don Marcelo González Martín, don Francisco Álvarez, don Antonio Cañizares y don Braulio Rodríguez Plaza. Además de estas instalaciones, se han inaugurado y bendecido las nuevas dependencias de la Delegación de Medios de Comunicación. Don Juan Díaz Bernardo resaltaba la importancia de un día como el de hoy. El año 1994, el 24 de enero de aquel año, don Marcelo bendecía los primeros estudios de la radio y la televisión, de la radio entonces, de Radio Santa María de Toledo. Y en el 97, don Francisco Álvarez Martínez bendecía las primeras instalaciones de la televisión diocesana. Hoy estamos en un día una fecha que pasará sin duda también a la historia de esta pequeña emisora de radio y televisión, pero querida para todos. El director de Radio Televisión Diocesana, don José María Díaz Alejo, ha explicado a todos los presentes cómo ha sido el proceso de remodelación y traslado de las nuevas instalaciones a la sede actual ubicada en el Palacio Arzobispal. Unas instalaciones que responden a las exigencias técnicas del momento actual y que contemplan 2 estudios de radio, una redacción, las salas de edición, realización y continuidad, además de un amplio plató donde se centralizan todas las grabaciones de los programas que componen la oferta de televisión de Canal Diocesano, que junto al equipo de profesionales continuarán siendo una herramienta al servicio de la evangelización y la pastoral de la Archidiócesis de Toledo. Como ven, es una apuesta clara por la comunicación, en línea de pontificados anteriores. Hemos mencionado el pontificado de don Marcelo cuando se inauguró la radio, el pontificado de don Francisco Álvarez cuando se inauguró la tele y este pontificado, el de don Francisco Cerro, que será el de las nuevas instalaciones. En la actualidad, Canal Diocesano y Radio Santa María de Toledo son 2 medios de comunicación asentados en el territorio diocesano, que cuentan con una audiencia fidelizada a lo largo de los años. La apuesta realizada por la Archidiócesis de Toledo supone la continuidad en este servicio a la Iglesia. Se trata de, por qué no decirlo, un modelo único en Europa. Es verdad que no faltan diócesis que apuestan por tener televisión en streaming, por tener contenidos, apuestan por uno de los medios, pero tener un ente con radio y con tele abierta en TDT HD y tener radio en analógico, pues es una apuesta, me da la impresión, única en Europa en este momento, y eso nos hace pues también vivirlo con orgullo, ¿no? Saber un poco del reto, pero vivirlo con orgullo. Tras las palabras del director intervenía el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, para recordar la trayectoria de estos medios de comunicación humildes, pero que siempre han contado con el apoyo de sus antecesores, sirviendo de gran ayuda y utilidad durante la pandemia, donde se convirtieron en medios eficaces para llegar a todos. En este año jubilar, Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión son también un signo de esperanza más en nuestra Archidiócesis de Toledo. Un saludo muy especial al señor obispo auxiliar,
también a la señora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, a la señora consejera portavoz del Gobierno en Castilla-La Mancha, la señora presidenta de la Diputación Provincial, señora vicealcaldesa de Toledo y todas las autoridades civiles, militares y todos los que estáis aquí, queridos amigos y amigas. Hoy es una jornada que nos llena de gozo a todos, los presentes y también tantos que están detrás de esta apuesta. Como se nos ha dicho al comienzo de este acto, el pasado 24 de enero, memoria de la Bienaventurada Virgen María y del santo patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, se cumplían 31 años de la fecha en que el cardenal don Marcelo González Martín, en el conocido Palacio de Infantas, bendecía unas humildes instalaciones de Radio Santa María de Toledo, una emisora pequeña de radio. Antes, el 14 de septiembre de 1993, había comenzado sus emisiones para la ciudad de Toledo y las poblaciones limítrofes. Ese día, don Marcelo invitaba al pequeño grupo de trabajadores y voluntarios a hacer de la incipiente emisora diocesana un medio para la evangelización, dirigida a las familias y muy especialmente a las personas que por cualquier causa necesitaran la compañía de una voz amiga. Pedía a don Marcelo que fuese una emisora libre de dependencias comerciales y abierta a todo lo humano, porque la luz de la fe ha de iluminar todas las realidades humanas, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Casi 4 años después, el 1 de diciembre de 1997, su sucesor en esta sede primada, el cardenal don Francisco Álvarez Martínez, inauguraba en el mismo lugar los nuevos estudios de radio y ponía en marcha una nueva iniciativa que venía a completar la que había iniciado don Marcelo. Ese día eran inaugurados los primeros estudios del entonces incipiente canal diocesano de televisión, el primer canal de televisión de la Iglesia en España, que, como se comprobó después, abrió la senda de las iniciativas que en este campo se desarrollaron en los años siguientes. Han pasado 31 años desde la inauguración de los primeros estudios de radio y casi 28 desde el comienzo de las emisiones de la televisión diocesana. Hoy Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión son unas realidades consolidadas que cubren la práctica totalidad de la provincia. Por eso es para mí una gran satisfacción inaugurar y bendecir estas nuevas y modernas instalaciones. La fecha de hoy quedará marcada en la historia de nuestros medios diocesanos. Si don Marcelo quiso que la pequeña emisora diocesana de radio contara con los medios técnicos más modernos para llevar adelante su misión evangelizadora, y don Francisco Álvarez abrió un camino que venía a demostrar que una televisión de la Iglesia podría ser viable, sostenible, los dos arzobispos que le sucedieron, el cardenal don Antonio Cañizares y nuestro querido obispo don Braulio Rodríguez Plaza, asumieron con su interés, su apoyo y su dedicación a los retos que en cada momento y circunstancia han exigido la continuidad de la acción evangelizadora de la Iglesia diocesana a través de los medios de comunicación y en concreto en la radio y la televisión. Yo mismo pude tener ocasión de comprobar la eficacia de nuestra radio y de nuestra televisión dentro de la humildad de ambas iniciativas, al poco de llegar como arzobispo a esta sede primada. En efecto, pocos días después de mi toma de posesión, días contados, se desencadenaba la pandemia del COVID, que tanto dolor causó en todo el mundo y también entre nosotros, que tantas secuencias también ha dejado. En aquellos momentos, el confinamiento y las medidas de prevención me impedían recorrer la archidiócesis para visitar las parroquias y conocer a los sacerdotes y a los fieles. La radio y la televisión fueron entonces prácticamente los únicos medios que tuve para comunicarme con todos los diocesanos. Yo personalmente no podía visitarles, pero gracias a nuestra radio y televisión diocesana pude llegar hasta sus casas y entrar en sus hogares para ofrecer toda una palabra de aliento en medio de tanto dolor. Cuando pasados los meses de confinamiento pude viajar con normalidad
a todos los pueblos de la archidiócesis y comenzar la visita pastoral que todavía continúo, comprobé que efectivamente mi presencia era la de un obispo conocido de todos. Gracias a la televisión, gracias a la radio, la gente se sentía muy cerca de la Iglesia y del obispo. Por todo esto, y quisiera que este acto sirviera para confirmar mi propósito de continuidad y apoyo a esta labor que iniciaron y mantuvieron los anteriores pastores de la archidiócesis. Como hace ya casi 3 años escribí en mi carta pastoral por el buen uso de las redes sociales en nuestra iglesia particular, estos medios nos brindan una extraordinaria oportunidad para nuestro testimonio y para el anuncio de Cristo y de su Evangelio. A través de estos medios se prolongan en nuestros días el mandato recibido del Maestro, en su nombre echad las redes, ofreciendo a todos las gracias de su salvación y la posibilidad del encuentro con Jesucristo. Y brinda grandes posibilidades para el anuncio del Evangelio y para el testimonio de la fe. Unas posibilidades que tienen que ser aprovechadas con audacia y creatividad para llegar a personas y ámbitos de nuestra sociedad a los que no se podría llegar hoy si no fuese por estos medios. Junto a las nuevas instalaciones de la Radiotelevisión Diocesana, inauguramos también la nueva dependencia de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación, al que agradezco muchísimo a don Juan Díaz su gran labor siempre, también en esta obra que estamos, pero sobre todo desde hace tantos años y como hombre de confianza de todos los arzobispos. Nuestro propósito es que la acción pastoral en los medios de comunicación respondan a un trabajo de conjunto, que puedan y deben ser interconectados y ha de hacerse concreto en un proyecto común y coordinado, aprovechando las sinergias de cada uno de sus departamentos. La acción pastoral respecto a los demás medios y profesionales de la comunicación, así como a la presencia en las redes sociales y en Internet. Así pues, queridos hermanos, para terminar, enhorabuena a todos. Tenemos muchos trabajadores que hacen día a día este milagro que son estos medios. Y permitidme que para finalizar manifieste mi gratitud a cuantos han hecho posible estas nuevas instalaciones, a los técnicos encargados de realizar las obras de acondicionamiento, al director de la Radiotelevisión Diocesana, don José María Díaz Alejo, ya le dijo también al delegado de medios, don Juan, y muy especialmente también a nuestro jefe técnico, Francisco Requena, nuestro querido Paco, que ha dirigido con probada competencia y acertada profesionalidad todo el complejo traslado técnico de las instalaciones. También a los que trabajan, vuelvo a repetir, con esta profesionalidad en nuestros medios y también en Radiotelevisión Diocesana. Naturalmente también mi gratitud a todos los trabajadores que los últimos meses han tenido que sacar adelante la programación de ambos medios, con dificultades propias de un traslado. Por último, deseo manifestar también mi gratitud a todos los presentes. Vuelvo a deciros que esta es vuestra casa. Algunos de ustedes, voluntarios y colaboradores en los medios diocesanos, y permitirme finalmente expresar mi agradecimiento por su presencia a don José Luis Restán y a don Javier Visier, presidente del Ábside Media, respectivamente, nuestra hermana mayor que ha sido y es referencia para nosotros. Pido al Señor que en este año jubilar, uniéndonos a las intenciones del Papa Francisco, esta radiotelevisión sea realmente que haga peregrinos de esperanza. En una archidiócesis como Toledo, que está ya llena y trabajando en un sínodo diocesano para caminar juntos con Cristo. Para que sepamos aprovechar nuestros medios de comunicación diocesano para ser verdaderos sembradores de esperanza, especialmente a los que no pueden llegar muchas veces hoy a nuestros templos o no pueden entrar en contacto con nosotros por tantas razones. A todos, realmente, esta es su casa. Muchas gracias de corazón. Al finalizar su intervención, el señor arzobispo de Toledo ha bendecido los estudios de Radio Santa María de Toledo y las instalaciones de la Delegación de Medios de Comunicación Social.
La Archidiócesis celebra en estos días el triduo preparatorio a la celebración de la 33ª Jornada Mundial del Enfermo en este año jubilar en el que estamos y en el que la Iglesia nos invita a hacernos peregrinos de esperanza. En nuestra atención a los enfermos nos acompañan las palabras de aliento del apóstol San Pablo: la esperanza no defrauda, es más, nos hace fuertes en la tribulación. Además, la Hospitalidad de Lourdes ya está preparando la peregrinación de la esperanza con enfermos que se llevará a cabo entre el 29 de julio y el 3 de julio. Cada año la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero en la fiesta de la Virgen de Lourdes. Y en este santuario francés, en torno a este día, se organiza un encuentro en el que las distintas hospitalidades de todo el mundo acuden para poder preparar y coordinar lo que será la temporada de peregrinaciones de todo el año. La manera de prepararnos va a ser, sobre todo, vivir de una manera muy concreta lo que se nos mande desde allí, desde el santuario, todo ese tema pastoral, estudiarle, revisarle y luego además ofrecérselo a las parroquias y a todas las personas para que sea un motivo fuerte dentro de esa espiritualidad tan importante que es Lourdes en nuestra vida. Unas jornadas en las que participan cerca de 60 personas de la Hospitalidad de Toledo. Encuentros que sirven de formación y para preparar la que será la peregrinación número 49, que se celebrará del 29 al 3 de julio y que presidirá el señor arzobispo de Toledo. Este año, como todos los años, un grupo numeroso de un autobús vamos a Lourdes de la Hospitalidad de Toledo. Por lo tanto, el día 11 estamos allí en Lourdes, entonces lo que vamos a hacer en nuestra diócesis es un triduo. La enfermedad se convierte en ocasión de un encuentro que nos transforma, una experiencia que incluso en el sacrificio nos vuelve más fuertes, porque nos hace más conscientes de que no estamos solos. Son palabras del Papa Francisco en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo bajo el lema «La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación». Precisamente también el Papa insiste muchísimo en la esperanza en este año jubilar y por eso desde Lourdes quieren que todos los que vamos allí como peregrinos, tanto enfermos como hospitalarios, como todas las personas que tenemos ese deseo de ir a ver a la Virgen, vivamos con esta actitud de esperanza, con esta actitud de confianza y con esta actitud de deseo de ese encuentro al final en el cielo con nuestra Madre y con Jesucristo. Comienza el triduo con motivo de la fiesta de la Virgen de Lourdes, que comenzará a las 6:30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y después la Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada. Un año especial para los miembros de la Hospitalidad de Toledo, ya que nuestra ciudad será la sede en el mes de octubre del Congreso de Hospitalidades de todo el país. Esta segunda semana de febrero es siempre un gusto poder celebrar la campaña por excelencia, el inicio de la campaña y la parte más mollar de la campaña contra el hambre que organiza Manos Unidas todos los años. Manos Unidas nos merece toda la atención, es una de las organizaciones que cuentan con más implantación y con más prestigio en todo el territorio nacional. Por eso es un gusto poder tener esta noche con nosotros alguien que no solamente nos presente lo que es nuestra pequeña Manos Unidas local o hasta qué punto en la diócesis de Toledo se sacan adelante toda esta sensibilización y todos estos proyectos, sino que nos presente lo que ha sido y lo que está siendo Manos Unidas aquí en España y en el mundo entero. Y para ello tenemos esta noche el privilegio de contar con Covadonga Suárez Smith. Covadonga, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo. Gracias a vosotros por invitarnos. Covadonga, ¿de dónde eres? Preséntate. Mira, yo soy de Bilbao. Yo viví en Bilbao hasta que terminé de estudiar, empecé a trabajar allí y luego ya me fui a Madrid, donde llevo muchos años. ¿Y desde cuándo Manos Unidas, Covadonga? Yo empecé a trabajar en Manos Unidas a nivel parroquial, en mi parroquia de Majadahonda, que es el Beato Manuel Domingo y Sol. Ahí empecé un poco a trabajar, colaborar con Cáritas y con Manos Unidas. ¿En qué año, poco más o menos? 2007. 2007. ¿Y cómo recuerdas pues conocer Manos Unidas? ¿Fue cuando conociste Manos Unidas? ¿Te sonaba de antes? Yo ya lo conocía y me atraía porque, bueno, empecé trabajando en las dos cosas que era lo que ofrecía la parroquia, Cáritas y Manos Unidas. A mí, bueno, yo creo que la gente que se involucra en estos temas tiene esa inquietud
¿no? Sí. Esa inquietud misionera, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar primero simplemente de apoyo en la parroquia, apoyando en las campañas, Claro. recaudando dinero con la huchita y también apoyaba a la Delegación de Madrid repartiendo la documentación de la campaña, Claro. en colegios mayores y en colegios. ¿Y cómo recuerdas aquella Manos Unidas parroquial? ¿O qué fue lo que primero te llamó la atención de Manos Unidas? ¿Qué fue lo que te enganchó verdaderamente? Bueno, a ver, Manos Unidas, y ya hablando un poco también, ya Sí. conociéndola bien, Manos Unidas para mí es una organización muy valiosa porque, bueno, primero tiene un espíritu de la Iglesia que, bueno, pues que eso le imprime un carácter y unos valores, ¿no? Eso fue lo primero que me atrajo. Pero luego ya una vez, o sea, yo empecé, como te digo, en la parroquia, pero luego enseguida yo vi que podía hacer más y entonces, bueno, pues a través de una amiga, pues ya entré en la central. Entonces, ¿por qué Manos Unidas? Pues Manos Unidas, aparte de por los valores, para mí hay 3 temas que la distinguen de cualquier otra ONG, que es, está formada por voluntarios. Hay personas contratadas, de hecho yo ahora mismo estoy contratada, pero yo he sido 10 años voluntaria. El número de voluntarios en Manos Unidas es el 93% del personal. Caramba. No hay ninguna otra ONG de desarrollo, desde luego en España y creo que en pocos sitios del mundo, que tenga estas cifras. O sea, nadie, pero ni de lejos, o sea, ni de lejos. O sea, el 93% de voluntarios es una cosa impresionante. Sí. Luego, y principalmente por este motivo, Manos Unidas destina muy poco dinero a otros gastos y entonces el 84% de todo lo que se da va directamente a los proyectos. Y eso también no hay otra ONG en el mundo que lo pueda igualar. Y luego porque Manos Unidas llega a donde nadie llega. Manos Unidas recibe muchas solicitudes, intentamos atender a todo lo que nos llega, pero nos desplazamos a sitios a los que ninguna ONG llega, porque es muy incómodo, porque son muchos kilómetros, porque están muy alejados, pero precisamente son a los que nadie apoya. Entonces, bueno, pues a veces nos hacemos 8 horas de coche en unas carreteras infernales para visitar a una comunidad que desesperadamente necesita que les ayuden a perforar un pozo. Y entonces, claro, cuando te ven aparecer, no dan crédito, ¿sabes? Sí. Y bueno, y un agradecimiento tremendo. Es Manos Unidas llega a donde no llegan otras ONGs. ¿Cómo llegas a ser responsable de proyectos en países africanos? A ver, yo entro en Manos Unidas y primero, bueno, te meten en un equipo. Yo entré primero inicialmente en África Austral, entonces yo primero estás de apoyo aprendiendo. Manos Unidas te da formación, te da una muy buena formación en gestión de proyectos de desarrollo, en lo que es Manos Unidas, en los valores, en bueno, una serie de cursos, varios, y que se van actualizando. Entonces, bueno, primero empiezas un poco aprendiendo un poco de todo, ¿no? Claro. Y luego, pues entonces hay un hueco, ¿no?, en el que ya, después de una serie de meses y tal, pues ya empiezas un poco a dirigir, un poco a estar de responsabilidad de un país, siempre en equipo, claro. O sea, siempre trabajando en equipo, con una supervisora y tal, y entonces, bueno, pues así vas un poquito... Porque tú, por el apellido materno que tienes, ¿eres anglófona? Bueno, mi familia viene de Irlanda, pero de hace muchas generaciones, pues del 1700, en la época de las persecuciones religiosas en Irlanda. Entonces, cuando tú te destinas a África, ¿eres francófona? ¿Conoces el francés? Yo soy anglófona. Anglófona. Estoy ahora trabajándome el francés como buenamente puedo. Bueno, lo entiendo muy bien, pero vamos, estoy... ¿Cómo recuerdas tu primer viaje africano? ¿En torno a qué época? El primer viaje fue en 2015 y la verdad es que es impresionante porque sabes lo que vas a ver, pero hay que verlo. Claro. Y aún hoy, después de 11 años viajando varias veces al año, no deja de haber un viaje en el que no hay algo que te impacte. Entonces, bueno, pues en el primer viaje recuerdo muchísimas cosas, desde detalles graciosos hasta... bueno, pues conocer al socio, que el agradecimiento de las personas corrientes a las que se les hace el proyecto, bueno, pues eso es muy valioso. Que a veces uno puede caer en la trampa de pensar que se emplea poco dinero aquí en gestión,
parece que todo el peso lo llevan los que están en destino, ¿no? Los que están allí un poco, y que vosotros prácticamente lo hacéis a distancia y sin embargo viajáis mucho, ¿verdad? No, vamos a ver, Manos Unidas no hace un solo proyecto sin haberlo visto. Sin haberlo visto. Entonces, hombre, hay algunos que se empiezan a estudiar antes de verlo porque, bueno, pues ya se ve más o menos que puede encajar en nuestras líneas, ¿no? Pero siempre se va a ver porque hay que conocer la realidad, hay que hablar con las personas que están allí, con los responsables de allí, porque también ellos tienen que ser conscientes de que se les va a exigir un compromiso de cómo justificar el proyecto, de cómo justificar las cuentas. O sea, Manos Unidas exige. Luego, los socios de allí son muy distintos, o sea, hay perfiles completamente distintos. Tienes una gente que es súper profesional, que sabe de pozos lo que no está escrito, y en cambio pues hay otros socios pues más sencillos, porque a lo mejor te has ido a una zona muy remota, que es un padre diocesano más sencillo, pero que realmente es una necesidad importante. Y bueno, pues entonces hay socios que hay que acompañarles más, y hay otros que son unos fenómenos. Pero siempre con garantías, me refiero. Sí, o sea, siempre se va a ver. Y una vez que tenemos claro que eso está en nuestra línea, que el tipo de proyectos que pretenden pues, es una cosa sensata y lógica, pues entonces se empieza a estudiar, se les exige. Los pobres hay algunos que se desesperan, se les exigen un montón de documentación, que las construcciones se revisan en Manos Unidas por un departamento de ingenieros y luego las cuentas se rinden al céntimo. Tenéis dividido África como en varias demarcaciones, ¿no? ¿Tú eres jefa de proyectos de qué zona? En Centro ahora se ha dividido en dos, porque había muchos proyectos y muchas necesidades. Entonces tenemos África Norte, Oeste, Este, Austral, y en Centro se han hecho dos grupos. O sea que los 4 puntos cardinales y el centro lo habéis partido en 2, ahora lo tenéis dividido en 6, como en 6 demarcaciones, ¿no? Sí. Porque cuando uno ve la lista de proyectos que ha pedido Manos Unidas de Toledo, ve que hay África Austral, África Septentrional, tiene como muchas demarcaciones. En el 2024 eres contratada como coordinadora de la zona África Centro 2. ¿Eso en qué consiste? Cuéntanos. Bueno, pues el coordinador lo que es responsable de un equipo de personas que hay que, que trabajar con sentido de equipo. Se toman las decisiones de estrategia, de qué priorizar, de formar a los nuevos voluntarios que haya. A la vez, o sea, el coordinador también gestiona los proyectos, o sea, se trabaja en conjunto en el estudio, desarrollo, seguimiento. Bueno, pues hay que viajar y luego, bueno, pues las relaciones con otros departamentos de la casa, porque luego hay pues unos departamentos de cofinanciación o de vía directa, entonces, bueno, pues hay donantes, de repente pues aparece una familia, una fundación, entonces, bueno, pues nosotros coordinamos porque, pues yo que sé, una fundación que quiere financiar un proyecto educativo, pues entonces yo hablo con ellos, buscamos en nuestra zona, o sea, es... Claro. Sí, es como una especie de poner sobre la mesa... Sí, es un poco, pues y luego el que los coordinadores sean contratados lo que busca es dar una solidez, porque, bueno, pues los equipos son voluntarios y en general tengo que decir que los voluntarios de Manos Unidas son increíbles, es un compromiso y una profesionalidad que no tengo palabras, pero claro, son voluntarios, entonces hace falta una persona que ancle la situación para asegurar el correcto desarrollo, ¿no? Le hablo desde la impresión, es solo una impresión, pero parece que el volumen de Manos Unidas tradicionalmente ha estado en Sudamérica. Si uno tiene la impresión, por lo menos desde aquí, desde Toledo, que donde menos proyectos se tiene es en Asia, por una cuestión, me da la impresión que es de lejanía, y parece que África está en el medio. ¿Cuál es el volumen de proyectos y el volumen de atención que merece África? A ver, África, vamos a partir del punto de que 5 de cada 6 pobres del mundo están en África. Claro. Entonces, en América tradicionalmente se ha aportado bastante cantidad de dinero, pero, por ejemplo, en las últimas cuentas auditadas, que son las del 23, se hicieron en África 203 proyectos. Caramba. En Asia 183 y en América 164. Anda. Si bien es cierto que los de América
son más costosos en general, porque América está en otro nivel, o sea, tiene grandes necesidades, por supuesto, pero pues el tema de la educación, pues en general está bastante avanzado. El tema del acceso al agua, pues también. Entonces allí se hacen proyectos un poco más de otro estilo, de apoyo a la mujer, de formación. Entonces son proyectos con costes en personal bastante elevados. Pero realmente el sitio donde Manos Unidas se trata con más interés es África. Es África en este momento. Es donde más necesidad hay, pero claramente. Vamos, yo no he viajado a los otros zonas con Manos Unidas, pero pues superiores, la presidenta, equipos de comunicación y tal, que viajan un poco a todos lados, pues está claro. Es verdad que en Hispanoamérica el tema del idioma favorecía mucho, es verdad que los misioneros de la OXA también hacían de puente, ¿no?, de todo esto, pero bueno, parece un poco lo que dices, que casi la pobreza por excelencia hoy radica en África. Y los índices de desarrollo de los países de África son mucho más bajos. ¿Dónde va a parar, no? Lo que dices, que todo el mundo tiene necesidades, pero probablemente las más elementales, donde todavía tenéis que andar con pozos o con potabilización o con cosas de estas. La necesidad de escuelas impresionante. Claro, es así. ¿Cuál dirías tú que es el problema de África? O sea, si nos quieres hacer un mapa, desde aquí, desde Europa, parece que el problema es el problema por excelencia son las migraciones. O sea, la gente quiere salir por allí y quiere llegar a la próspera Europa. ¿Cuál es el problema, dirías tú, Covadonga? Bueno, es un problema muy complejo y muy profundo. Entonces, bueno, pues o sea, están las migraciones de la gente que quiere salir para buscar una vida mejor, y están las migraciones porque hay unos cuantos conflictos bélicos bastante complejos. Entonces, bueno, pues el problema principal en los países es, bueno, hay un problema muy grande de corrupción, pero que vamos a decir que no sepamos porque lo tenemos en nuestro país, o sea, quiere decir que no va a pasar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema de corrupción es muy importante. Luego, el clima hace las cosas muy difíciles, porque además de tener unos problemas de acceso al agua, porque el clima es muy duro, pero es que además tienen una serie de desastres naturales que es que dices, pero ¿cómo a estos pobres les puede tocar esto? Y ahora enfermedades, y ahora... Entonces, claro, es un bucle muy complicado, muy complicado. Entonces, pues, ¿qué es lo que intentamos desde Manos Unidas? Pues lo que intentamos de Manos Unidas es fomentar proyectos que lo que hagan es generar oportunidades, y que mejorar la vida de la persona que están allí, bueno, para que no tengan necesidad de moverse, ¿no? Sí. Sobre todo proyectos educativos, porque igual es una imagen también un poco sesgada de aquí ver campañas y ver pues esta delegación diocesana que pide una serie de proyectos, pero ve muchos proyectos educativos en todas partes del mundo, porque hay una apuesta por la educación, todavía por potabilización o por arreglo de infraestructuras, pero incluso cuando se hacen baños o cuando se hacen cosas de estas es en colegios, es en centros educativos. Hay una apuesta por la educación, ¿verdad? Sí, vamos a ver, la educación es la base de todos los demás derechos y de todas las demás oportunidades. Sin educación no podemos hacer proyectos de agrícolas casi, porque es que necesitan saber leer para poder... O sea, la educación es la base de luego derechos de la mujer, de derechos del medio ambiente, de derechos de vivienda, de derecho de trabajo. Entonces, pues hay que empezar por lo primero. Entonces, la educación es fundamental, y la educación primaria, que es fundamental, y la preescolar también, pero por ejemplo, pues en África, bueno, mal que bien, pues puede haber escuelas primarias más o menos, algunas, pero hay cantidad de zonas en las que no, pero es que ya secundarias son prácticamente un problema. Sí, un problema. Y hay que trabajar al servicio de la próxima generación, ¿no? Claro. Gente de Manos Unidas que han estado en años anteriores nos hablaba de igual no podemos arreglar ahora mismo todos los mecanismos gubernamentales que hay por ahí, pero a ver si conseguimos que la próxima generación pues lleguen a asumir responsabilidades en mejores condiciones.
Hace unos días estuvo por aquí con nosotros la reciente y flamante nueva presidenta diocesana y le preguntábamos, ¿te has entrevistado con el arzobispo? Y dijo que sí. ¿Yo has ido a los servicios centrales? Dice, todavía no. ¿Qué son los servicios centrales? Pues está invitadísima. ¿Qué es eso? ¿Un bloque de plantas con muchas oficinas? ¿Qué son los servicios centrales? Bueno, pues es un bloque de plantas que es un lío porque estamos como de prestado, entonces es aquí, un trozo aquí, otro trozo aquí, todo así separado, ¿no? Pero bueno, pues en servicios centrales hay muchos departamentos, estamos proyectos, pero está también marketing, está comunicación, está educación para el desarrollo, hay otra área que está desarrollándose ahora mucho, que es voluntariado joven, está el departamento económico. Bueno, pues es un edificio pues muy curioso, porque además, como no gastamos en administración ni nada, pues es todo como una chapuza, ¿no? Porque entonces las mesas son cedidas por no sé quién, las sillas por no sé qué, todo es distinto, todo así, pero hay un ambiente estupendo. Sí, sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde radica? En la calle Barquillo. Ah, en la célebre calle. Ah, ya. En la célebre calle Barquillo, ahí están las oficinas centrales y ahí atendéis gente, ¿no? Allí la gente puede, previa cita, de decir, yo quiero conocer. Por supuesto. Pues la presidenta no está porque está donde sea, pero aquí te va a recibir alguien. Sí, por supuesto. Como decías al principio, que yo creo que es un poco como la llamada autoridad de Manos Unidas, cuando hace 20 años hubo aquella crisis de las ONGs y se hizo se inventariaron y se hizo aquellos informes de transparencia. Pues Manos Unidas deslumbró haciendo llegar casi todos los recursos, lo que dices, el siguiente año es luz, haciendo llegar recursos a zona de destino. Sí, 8 de cada 10 euros o algo más de 8 cada 10 euros. ¿Cuántos contratados tiene Manos Unidas? Manos Unidas tiene 158 contratados y 6.000, casi 500, 6.400 y pico voluntarios registrados, porque luego hay más voluntarios. Y luego Manos Unidas se somete todos los años a una auditoría externa, económica, pero también de proyectos. No, por supuesto, no revisan todos los proyectos, pero se selecciona al azar una serie de proyectos y esos proyectos son supervisados por un consultor de proyectos externo que revisa si se ha cumplido, si se ha financiado como estaba establecido, si los gastos coinciden con lo presupuestado, si los objetivos se han conseguido, si ha sido correcto el seguimiento. Vosotros lleváis mucho tiempo en eso porque vía ONGs se empezó a exigir con mucha exigencia. Sí. Cuando hubo pues algún pequeño desmán en otras ONGs, pero también ahora como institución eclesial me imagino que lo de transparencia lo tratéis de llevar muy al día. Sí. No, es muy importante para nosotros. ¿Cuál es el lema de la campaña de este año? Pues el lema de la campaña es: nuestra mayor riqueza es compartir. ¿Y qué pretendéis con ello? ¿Qué quiere con decir? Esto Manos Unidas lo que quiere hacer es que reflexionemos sobre lo que significa la prosperidad. Que lo importante no es la acumulación de bienes, sino el compartir para que la vida sea mejor y más digna para todos. El compartir siempre da más felicidad que la riqueza. Y además la capacidad de compartir es un arma que se multiplica entre los de aquí, o sea, si una persona comparte, está de voluntaria en un sitio, ofrece su trabajo, eso contagia, eso se multiplica aquí, pero se multiplica allí también, porque tú cuando enseñas allí a una persona, le das una formación, esa formación se multiplica, y si enseñas agricultura, y si construyes unas letrinas, pues ellos luego las replican, o sea, se multiplica aquí y se multiplica allí. Qué interesante. Bueno, pues emplazamos a la gente a la colecta. Dicen desde otras ONGs, dicen, claro, si nosotros tuviésemos una colecta anual de toda la Iglesia en España, pues no andaríamos con el cazo por ahí menudeando. ¿Es solamente la colecta, la gran colecta del segundo domingo de febrero, vuestra única fuente de ingresos? No, o sea, esa es nuestra más importante fuente de ingresos, pero también se puede participar siendo socio. Los socios hacen una aportación increíble mensualmente, que puede ser una cantidad mínima, pero en Manos Unidas todas las cantidades son valiosas porque los proyectos se construyen con esas pequeñas cantidades que aporta la gente. Entonces al año tenemos el ser socio, luego se puede ser voluntario en la central, pero se puede ser voluntario en las delegaciones. Sí.
y ahora se ha comenzado a trabajar con los jóvenes, está el voluntariado joven, que, bueno, pues que tiene mucho atractivo y está empezando a funcionar muy bien. Qué bien. Y luego, bueno, pues hay otras aportaciones, hay testamentos, luego hay una cosa que se llama vía directa, que es familias que, bueno, pues que tienen un deseo especial de hacer una aportación un poco más grande, o algunas familias de apoyar un proyecto entero. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay gente, o a lo mejor hay un pequeño proyecto de un pozo que se financia entre 2 personas o entre 10, ¿eh? Y bueno, pues ese tipo de... Y entonces financian un proyecto concreto, entonces, bueno, hay muchas maneras de participar. O sea, que asumís también proyectos personales de... Sí, o sea, si hay una persona que quiere, por lo que sea, donar una cantidad importante, pues se habla con ella, se le dice, oye, pues ¿en qué te gustaría participar? Bueno, pues me gustaría apoyar un proyecto de sanidad, porque, bueno, yo soy médico y me gustaría, por ejemplo, ¿no? Y o de repente, pues me acuerdo que hubo un señor hace tiempo, ¿quién tiene un misionero de Burgos? Ah, pues a ver, pues yo. Es que hay un señor que quiere donar un proyecto a un misionero de Burgos. Pues le buscamos el misionero de Burgos y le informamos del proyecto. Muy bien. Pues nada más, Covadonga. ¿Quién le iba a decir a una experta en Bellas Artes, verdad? Experta en restauración de tejidos, dice que es. Sí, licenciada en Bellas Artes, experta en restauración de tejidos. Sí, que es un nicho muy pequeño, donde no hay muchos profesionales. Muy pequeño. De hecho, por eso a mi vuelta, que estuve fuera unos años, no encontré hueco y, bueno, encontré mi otra pasión y estoy... Aquí en Toledo, que de vez en cuando hay que restaurar cosas, hay que buscar restauradores de tejidos y no se encuentran con tanta facilidad. ¿Quién le iba a decir que va a acabar como jefa de área de proyectos, no? Sí. Ha sido un regalo por usted todos estos años. Pues sí, la verdad es que estoy muy feliz porque, bueno, para mí es algo muy importante y además, sobre todo, algo que yo pienso, pero creo que todo el mundo en Manos Unidas lo piensa, es, para mí es una satisfacción porque creo en lo que hacemos. Claro. Y creo que eso es una motivación muy grande. Muy bien. Pues emplazamos a la gente a que colabore durante este fin de semana en todo lo que les propongan, cenas del hambre, encuentros benéficos, en la colecta, por supuesto, ha llegado el material a todas las parroquias y el resto del año también, que se interesen, ¿no? Que se metan en vuestra página web, que es manosunidas.org, y que allí hay todo tipo de información y toda la manera para contactar con vosotros para cualquier asunto, incluso para legados, para todo lo demás. Muchísimas gracias, Covadonga, por toda la disponibilidad. A vosotros. Este mismo sábado se cumplen 20 años de la inauguración de la primera capilla de adoración eucarística perpetua en la ciudad de Toledo, con sede en la capilla arzobispal de la calle Trinidad. Por ese motivo, los adoradores celebrarán una Eucaristía en la parroquia de Santo Tomé a las 7:30 de la tarde y una posterior procesión con el Santísimo hasta la capilla, donde quedará nuevamente expuesto a todos. Desde el año 2005, esta capilla ha mantenido sus puertas abiertas y ha sido para todos un refugio espiritual, para cientos de personas, salvo los meses del confinamiento. Era el 11 de febrero de 2005 cuando el entonces cardenal de Toledo, don Antonio Cañizares, inauguraba una nueva capilla para la adoración eucarística perpetua en nuestra ciudad, en la capilla arzobispal de la Inmaculada, en la calle Trinidad. Habíamos pensado en algún momento hacer algo especial, pero luego al final no lo vamos a hacer la celebración, digamos, de carácter ordinario, con la celebración de la misa de acción de gracias por la noche y la procesión, como venimos haciendo. Le vamos a dar también un poco de más importancia, queremos darle también a ese triduo de preparación que vamos a hacer los días 5, 6 y 7. El próximo sábado celebrarán estos 20 años con una misa de acción de gracias que presidirá el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro, a las 7:30 en la parroquia de Santo Tomé, por todos los frutos a lo largo de estos años. El balance que podemos hacer es totalmente positivo, es algo que desde el principio pues la gente, todo el mundo pensaba cuánto podría durar esta capilla, cuánto no podría durar, decíamos que era perpetuidad y bueno, pues con sus luces y con sus sombras las hemos ido llevando adelante. Cerca de 400 son los adoradores que semanalmente mantienen su compromiso, haciendo que esta capilla permanezca abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Una realidad que está de celebración porque cumple 20 años.
Fieles a la cita, las jornadas de pastoral de la Archidiócesis de Toledo se celebraron en tiempo y hora a lo largo del pasado fin de semana en una nueva doble localización, Seminario Mayor y Auditorio del Colegio de Infantes. Las tres intervenciones que vertebraron las jornadas se centraron en la encíclica del Papa Francisco Dilexit Nos y corrieron a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, del profesor y filósofo don Ángel Barahona y del sacerdote Eduard Marot y Alicia Bibisach sobre la consagración al corazón de Cristo. Son las 13ª jornadas de pastoral que se celebran en nuestra Archidiócesis de Toledo, un encuentro que este año tiene como eje principal la última encíclica del Papa Francisco sobre el amor divino y humano del corazón de Jesucristo. Sobre la actualidad de la espiritualidad del corazón de Jesús ha hablado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Como no puede ser de otra manera, voy a hablar de la encíclica, pero claro, no contándola así de seguido, ¿no? Sino, bueno, resaltando algún asunto, precisamente para tratar desde ahí de subrayar esa actualidad, una actualidad que tiene que ver con la actualidad de lo eterno. Lo eterno ni es algo que ocurre al final del tiempo, ni es algo que dure mucho. La verdad es que no sabemos muy bien respecto a la duración, ¿no? Porque seguramente tenga que ver con un desbordamiento del tiempo. Pero sí sabemos que lo eterno emerge en la historia. El encuentro ha comenzado en el Salón de Actos del Seminario Mayor con el saludo del señor arzobispo de Toledo, en una tarde en la que los asistentes han podido ganar el jubileo participando de la Eucaristía en la Catedral Primada. La jornada ha concluido con la hora santa en reparación a las ofensas que se realizan al corazón de Jesús a las 8:30 en la capilla del seminario. Más de 400 personas han participado este fin de semana en las jornadas de pastoral que se han celebrado bajo el lema Caminando juntos volvemos al corazón, un encuentro que pudieron seguir en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Les ofreceremos la intervención del profesor Ángel Barahona sobre la antropología de Dilexit Nos. La antropología actual está desencarnada. Vivimos en una tensión, dice el Papa, entre un jansenismo rigorista, que quiere decir que en el fondo no hay salvación, porque un poco calvinismo, luteranismo, si os suena todas estas cosas, ¿no? No hay posibilidades de darse uno mismo la salvación, esto es una cuestión de el exceso de la gracia y no sé qué hacer, tendré que flagelarme o tendré que hacer esfuerzos titánicos para ganarme la salvación. A continuación les ofreceremos la tercera intervención de las jornadas de pastoral este sábado por la tarde sobre la experiencia de la consagración al corazón de Jesús que ofreció el padre Marot y Alicia Bibisach. Si hay un gran problema en nuestra vida, se le reza al corazón de Jesús y Él soluciona todo. Pero claro que yo llegando a Francia en este ambiente, pues ya nunca vi un corazón de Jesús en una casa, entonces me olvidé de Él. Pero hay algo precioso del corazón de Jesús. Él nunca se olvida de alguien que lo ha querido. El provicario general, junto a la nueva delegada diocesana de Manos Unidas en Toledo, presentaron la 66ª campaña contra el hambre, poniendo en valor un año más el compromiso de la archidiócesis con los pobres. De hecho, hemos asumido 14 proyectos por un importe de 524.000 euros. La campaña de este año vuelve a situar en el centro a los más desfavorecidos del tercer mundo y nos recuerda que la auténtica riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en construir un mundo donde todos puedan vivir con dignidad. Compartir es nuestra mayor riqueza, es el lema de la campaña número 66 de Manos Unidas, un lema que nos habla de la propuesta de economía justa e inclusiva y que forma parte de lo que se conoce como economía de Francisco. Lo primero, que las personas sean centro de nuestra mirada y de nuestra atención, las personas en primer lugar, y luego también nuestro planeta. Él llama a nuestro planeta, nuestro lugar donde vivimos, la casa común. Es necesario que cuidemos a las personas y que cuidemos también la casa común. La sala de prensa del Arzobispado de Toledo acogía la presentación de esta campaña con la que desde la Delegación de Manos Unidas en Toledo se proponen financiar 14 proyectos de desarrollo, cuyo importe asciende a 524.475 euros.
Por delante, todo un año con diferentes actividades en nuestra archidiócesis de Toledo y actos de sensibilización. Porque la auténtica riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en construir un mundo donde la prosperidad sea compartida y signifique una vida digna para todas las personas. Es pasar del poseer al compartir. Vivimos en un mundo marcado por la desigualdad y va creciendo, sobre todo en los países del sur. Es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad, donde 700 millones de personas viven con menos de $2 al día. Este jueves comienza la campaña con el concierto de la Concordia, interpretado por los alumnos del Conservatorio Profesional Jacinto Guerrero en el Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Toda la comunidad educativa se vuelca en este concierto, en el que este año además no solo van a participar las bandas, sino que van a participar también las orquestas, va a participar el coro, en un repertorio amplio que vamos a tener obras desde Bach y Beethoven hasta obras de música española, hasta música también de cine, alguna obra de cine, y el alumnado está realmente entusiasmado. Y el domingo día 9, en la jornada de Manos Unidas, la Catedral Primada acogerá la Eucaristía a las 12 del mediodía. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial en este fin de semana, en el que celebramos el viernes el Día del Ayuno Voluntario y el domingo la colecta contra el hambre, en los que esperamos participen o hayan participado ya. Les dejamos con el vídeo de la campaña de Manos Unidas para esta temporada. No sin recordarles antes que la semana que viene les esperamos aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más información eclesial. Hasta entonces, cuídense, que sean felices. ¿Por qué está creciendo la desigualdad entre ricos y pobres? ¿Es posible hablar de prosperidad mientras destruimos el planeta? ¿Qué sentido tiene el crecimiento económico si no sirve para que todos vivamos mejor? El progreso, el crecimiento, la riqueza no llegan a las personas más vulnerables. Esto es un hecho en el mundo de hoy, una realidad contra la que nos rebelamos en Manos Unidas. La prosperidad es posible y necesaria, pero debe ser una prosperidad que llegue a las personas a todos los niveles. En lo material, porque es necesario tener un sustento, cubrir las necesidades básicas. Alimento, techo, educación, sanidad, para todos. En lo individual, porque las personas tienen derecho a desarrollar sus capacidades, a trabajar, a progresar, a mirar el futuro con esperanza. En lo social, porque la prosperidad tiene que llegar a los colectivos, a la comunidad, a la sociedad entera, con recursos, con valores y con derechos. La prosperidad debe ser universal e inclusiva. Debe ser para todos en todas partes. Hay que volver a situar a las personas en el centro de la economía y del desarrollo. Hay que garantizar los derechos fundamentales de todos los seres humanos para que puedan llevar una vida digna. Sabemos que dar un nuevo sentido al crecimiento económico es posible. Buscamos esta economía más resiliente, más acorde con la diversidad cultural, más sostenible y solidaria, como la economía de Francisco. Un movimiento impulsado por el Papa y basado en las enseñanzas de San Francisco de Asís, que promueve la economía del bien común. Una economía que busca escuchar con el corazón los gritos cada vez más angustiosos de la tierra y de sus pobres, para poderles ofrecer respuestas. Hay que cambiar los comportamientos actuales y darle un alma a la economía del mañana. Tener más no siempre es vivir mejor. La economía de Francisco, dirigida y pensada especialmente para jóvenes empresarios, fomenta una economía con alma, que tiene en cuenta a la persona y el medio ambiente, y está en el espíritu de muchos de los proyectos que impulsamos en Manos Unidas. En América construimos nuestros proyectos con la participación activa de las comunidades, respetando el entorno y la cultura de los pueblos.
promoviendo un modelo de desarrollo local para mejorar las condiciones de vida de las personas. Muchos de los proyectos que llevamos a cabo en África son cooperativas, que es una de las maneras más efectivas para desarrollar la economía social, que en los colectivos más vulnerables y empobrecidos se manifiesta como una forma de generar riqueza y de buscar la prosperidad, sobre todo mediante el empleo digno. En Asia apoyamos a los grupos de mujeres en actividades generadoras de ingresos para que puedan controlar los medios de producción y acceder a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes. Compartir es la clave. Compartir riqueza, compartir esfuerzos, compartir futuro a través de iniciativas que pongan la economía y la prosperidad del lado de las personas. Esta es la apuesta de Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza. Solo así, dirigiendo nuestra mirada a los que sufren más allá de nuestras fronteras y tendiendo una mano generosa y solidaria a los más pobres, podremos conseguir un mundo realmente próspero para todos. Gracias por colaborar.